Un poco de todo, para conocer un poco del trabajo que viene realizando justamente en la faz profesional, pero bueno, también preguntarle por qué, ¿no? Escogió esta carrera. Carolina Ricci, ¿cómo estás? Buen día, gracias Hola, por venir a la radio ante todo. hola Eduardo, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, antes de meternos un poco digamos, en la especialidad laboral Sí. puntualmente, es ¿por qué abogada? ¿Qué- ¿Cómo se dio por estudiar esta carrera, no? Mira, qué pregunta, la verdad lo tuve muy claro desde chica. Bien, Siempre me gustó todo lo que tenía que ver con la parte de derecho penal, crímenes, delitos. Pasaban algo en televisión y me quedaba fascinada mirándolo. Me metí en la carrera pensando en ser abogada penalista. La realidad es que con el correr de los años, a medida que fui estudiando, me fueron interesando otras ramas del derecho y bueno, después la práctica misma me llevó por otras áreas, pero siempre muy decidida a seguir esta carrera. bien. O sea, ya lo tenías, De muy chica, de chica ya lo sí. tenías pensado. Sí, siempre un sentido, como vulgarmente se dice, de justiciera. Claro, y sí, pasa. Pero bueno, la verdad que sí, es una profesión que amo, que me encanta y me alegra mucho a nivel personal en haberlo tenido tan claro y sentir que no me equivoqué. Es fundamental a veces, ¿no? Totalmente, y me gusta siempre de este lado de la profesión del abogado en litigante. La realidad es que nuestra profesión permite que te puedas desempeñar en el poder judicial, ya sea en un juzgado civil y comercial, en un juzgado de paz, en un juzgado penal, en una fiscalía. También como asesor en alguna empresa, trabajando también en la departamental jurídica, digamos, alguna empresa, pero no, a mí me gusta esto, ser abogado litigante. Bien, bueno, y en la práctica, Sí. digamos, ya no con el estudio y ahora ya en la práctica, ¿qué es lo que más te fue atrapando a medida que fuiste estudiando y hoy que estás ejerciendo? Lo que más me atrapa es luchar por los derechos de las personas, ¿sí? Tratar de encontrar el resultado más acorde a su situación, que muchas veces no es el que la persona espera, ¿sí? Quizás nosotros, me hago cargo de lo que digo, tenemos como un poco una imagen que se vino construyendo de que hacemos soluciones mágicas, pero la realidad es que no. Hay veces que la solución a tu problema no es la solución personal que vos querés o la solución que vos creés que debe ser. Entonces, poder acompañarte en ese proceso de encontrar la solución más acorde a lo que te pasa, a lo que te ocurre, poder acompañarte y que vos te sientas gratificado por eso, pese que no sea el resultado que a lo mejor inconscientemente esperabas, para mí es la mayor gratificación de mi laburo. Y bueno, dentro de mi estudio nos abocamos mucho a lo que es el tema de obras sociales, ¿sí? Derecho a la salud, Bueno, qué laburito tienen ahí, ¿no? La verdad que sí, la realidad es que la situación en materia de salud es crítica, sobre todo a nivel provincia, bueno, con IOMA, realmente. Actualmente las obras sociales no cumplen muchas veces con las prestaciones que por ley están obligadas a cubrir, y eso lamentablemente conlleva una judicialización del derecho a la salud, es decir, tener que acudir a la justicia para reclamar que una obra social a vos te cubra una determinada prestación cuando ya vos tenés una ley que le tenías que decir, che, cubrí. Cubrí, claro. Sí. Si bien la situación de IOMA es crítica, a ver, no nos tenemos que circunscribir únicamente a IOMA, ¿sí? Pasa con empresas de medicina prepaga y también con otras obras sociales. Y bueno, también vino un poco, la cuestión también se profundizó cuando sale el DNU 70/2023 en diciembre del año pasado con el cambio de gobierno que liberó, digamos, lo que fue el tema de las tarifas a las empresas de medicina prepaga, que bueno, eso también conllevó a que hubiera una catarata de reclamos, ¿sí? Para que no aumentaran indiscriminadamente, porque estaba pasando eso. Ahora, Carolina, ¿cuál es el inconveniente principal? ¿No? Porque digo, si tengo una obra social, sí, yo imagino ya que me tiene que dar cobertura al inconveniente que se me presenta. Sí. No obstante, en muchas ocasiones, lo has dicho, lo estás diciendo, lo dicen también profesionales de la salud, pacientes
que no ocurre. ¿Y cuál es el porqué mayormente cuando concurre, digamos, una persona a consultarte, a necesitar de tus servicios? Mira, generalmente el pretexto que ponen en las obras sociales es el tema de los recursos económicos. Realmente lo que se observa internamente dentro de las obras sociales es una mala administración muchas veces de esos recursos, pero la realidad es que, a ver, las obras sociales, sobre todo en cuestiones de lo que es discapacidad, ¿sí?, tienen que cubrir. Porque nosotros tenemos una ley madre en materia de discapacidad, que es la 24.901, Ley de Protección Integral de los Derechos de la Persona con Discapacidad, que establece un piso mínimo de prestaciones, ¿sí?, que las obras sociales deben cubrir en favor de las personas con discapacidad. ¿Qué pasa? Muchas veces lo que ocurre es que la obra social capaz que no te deniega una prestación expresamente, no te dice, che, yo te rechazo, no sé, la silla de ruedas, la prótesis que me pediste, el equipamiento de audífonos, pero te lo patea. Sí. Es decir, te demora, la persona va, reclama y dice, che, ¿cómo va mi trámite? ¿Cuánto falta para que esto salga o cuándo lo voy a tener? Y así sucesivamente pasan meses y meses, y eso también se lo considera como que la obra social está en falta, como que la obra social está incumpliendo con una ley que le impone la obligación de cumplir, y eso también habilita a lo que es hacer un reclamo judicial para condenar, para que un juez obligue a la obra social a que te dé esa determinada prestación. Claro. Sí, a ver, a veces no están mal los requisitos que solicitan, pero en ocasiones son difíciles de cumplir. Ese es el tema. Digamos, como para que la obra social, en este caso, te habilite una prótesis, una silla de ruedas o lo que esté precisando la persona en ese momento, ¿no? Ese es el tema, pero a ver, muchas veces yo digo, bueno, esos requisitos que justamente exigen muchas veces no los hacen adrede, sino que digamos, mejor dicho, lo hacen adrede en el sentido de que saben que vos no lo vas a poder cumplir. Entonces, ¿cuál es la idea de ello? Que cuando vos les hagas el reclamo judicial, ¿sí?, la obra social va a decir, uy, pero no presentaste el trámite de manera completa. Entonces, por eso, cuando se encuentran en esa situación, es aconsejable asesorarse con profesionales, ¿sí?, para, bueno, cómo suplir esa falta muchas veces de requisitos, ¿sí?, y bueno, cómo poder encarar el reclamo. Es decir, la obra social tiene todo fríamente calculado. O falta un, digamos, un ítem. O falta un papel. Un papel, sí. ¿Hay que lidiar mucho contra la burocracia, Carolina? Muchísimo. Realmente muchísimo, y generalmente soy muy franca en esto. Cuando vos hay veces que tenés que hacer el reclamo judicial, por más que seguramente muchos lo han escuchado mencionar la palabra amparo contra la obra social, esa es, bueno, la vía correcta de hacer el reclamo. Muchas veces, ¿qué pasa? Vos tenés una sentencia judicial que te dice a la obra social, bueno, vos le tenés que dar a esta persona la prótesis, le tenés que dar el equipamiento, el medicamento, la prestación de salud que vos reclamaste. Y sin embargo, la obra social no cumple. Pero bueno, en ese caso existen mecanismos legales como para asegurarse el cumplimiento. La clave es, tanto en un reclamo administrativo como en un reclamo judicial, a la obra social nunca perderle pisada, porque en donde puedan no cumplir, no van a cumplir. Que la realidad, hay veces yo pienso internamente, digo, a la obra social le termina saliendo más caro todo esto. O sea, digo, ¿por qué no cumplen y ya? Tiempo y forma. Tiempo y forma y listo, se ahorrarían un montón de esto, porque también, sobre todo en materia de salud y en situaciones que son críticas, no es lindo ver que la persona llega en un estado a veces de desesperación. Y sí. Porque a veces que se agota el tiempo. No, por supuesto. Mayormente, o sea, habitualmente cuando se llega a la consulta es por este motivo, ¿no? Exactamente. Porque ya es como la última instancia. Es la última instancia, ya han ido, ya se han presentado, han ido a preguntar por su trámite, muchas veces ya la misma gente ha presentado notas, ha mandado un mail
Si lo hicieron en una delegación de acá, bueno, han llegado a lo que es instancias de Casa Central, que están muchas veces en Buenos Aires o en La Plata, y no tienen respuesta de cómo va su trámite, o no tienen directamente la prestación, o ya le han dicho en la cara, te lo vamos a rechazar, te lo vamos a denegar. Y hay veces que se va la vida directamente. Hay situaciones que son críticas y que se va... Cuando hablamos de obras sociales hablamos de salud. Exactamente, de salud y calidad de vida. Exacto. Recién mencionaste el tema discapacidad. Sí. Mayormente, digamos, tu trabajo pasa por ahí, en cuanto a obras sociales me refiero. ¿O no? ¿O es general? Digamos, te consulta, digamos, personas, ¿sí? En líneas generales. No, en líneas generales, sí, si bien hago en líneas generales, o sea, gente que tiene certificado único de discapacidad del CUD, como no, pero generalmente la mayor parte de los amparos se ve para personas con discapacidad. Sí, que hoy en día, a raíz de una reforma que hubo, el certificado único de discapacidad en algunos casos no tiene fecha de vencimiento y en otros casos sí se exige una revisión. La realidad es que hoy tener el CUD es importante porque justamente tenemos esta ley que mencioné hoy, la 24901, que establece un sistema de prestaciones, ¿sí? Enumeradas en esa ley, ¿sí? Como son algunos medicamentos, algunas internaciones, por ejemplo, en centros de días, ¿sí? Que tienen que ser cubiertas al 100% de la obra social. Entonces, tener el CUD te sirve muchas veces para habilitar eso, el reclamo de la cobertura al 100%. ¿Sí? Además de que, a ver, existen, más allá de la 24901, ¿sí? Que es para materia de discapacidad, para gente que a lo mejor no tiene CUD, pero tiene otro tipo de patologías, otro tipo de enfermedades, también existen leyes que disponen la cobertura al 100% de un medicamento. Por ejemplo, tenemos para los pacientes que tienen o sufren de epilepsia refractaria, tenemos una ley que dispone la cobertura de medicamentos que provienen del cannabis medicinal. También tenés leyes para pacientes que tienen enfermedades poco frecuentes que también disponen la cobertura de determinados medicamentos al 100%. También para lo que es trastornos alimentarios como es obesidad, como es anorexia. Es decir, más allá de la discapacidad existen leyes que, si bien no son puntualmente para, digamos, personas que tienen discapacidad, pero que y tienen otras patologías a lo mejor y que no cuentan con CUD, mejor dicho, dispone la cobertura del 100% de esas prestaciones. También. Te escucho y pienso, ¿no? Hay que actualizarse permanentemente, ¿no? Con tantas leyes que tenemos en el país. Exactamente, hay que estar constantemente actualizando, constantemente haciendo capacitaciones y bueno, estando con la noticia del día a raíz de los sucesivos cambios que se van dando. La realidad es que nosotros dependemos de leyes, sabemos que muchas veces las leyes vienen con los gobiernos de turno. Sí, esto no lo digo con ningún tinte político. No, es que en todos los gobiernos han surgido leyes. Pero bueno, en todos los gobiernos van surgiendo leyes. Se abolieron o se quitaron algún derecho, se sumaron derechos, se quitaron derechos. Bueno, la realidad es que nosotros tenemos una máxima en materia de derechos que es la progresividad de derechos y no la regresividad. Es decir, siempre se tiene que estar en pos de los derechos y nunca sacarse esos derechos que ya se adquirieron. Sí. Por eso me quedé pensando en esto, ¿no? Porque siempre surge algo más. Siempre hay algo más. Y en materia de salud, fundamentalmente, más en estos últimos años. Exactamente. Por ejemplo, con el tema de la obesidad pasaba que al principio no se lo consideraba como una enfermedad y se lo consideraba meramente como una cuestión estética. Y si bien hoy todavía cuesta un poco, a nivel cultural, con el correr del tiempo se empezó a considerar, la obesidad no es algo estético, la obesidad es una enfermedad. Entonces, hoy tenemos una ley que, gracias a Dios, la declara como tal y que, reiterando un poco lo que había mencionado anteriormente, nos dice que las obras sociales de determinados medicamentos los tienen que cubrir a lo que es el 100%. En materia, digamos, de tu trabajo, ¿estas leyes lo fueron mejorando? Al trabajo, digamos, en la abogacía, o no tanto, digamos, o estas leyes
en realidad vienen ahora a reemplazar algo que faltaba. No sé si me explico lo que te quiero decir. Vienen a complementar. A complementar. Nosotros tenemos que partir de la idea de que el sistema de salud, primero de todo, está en cabeza del Estado, ¿sí? El Estado, nacional, provincial, municipal, es el garante del derecho a la salud. Pero sí, nosotros hacemos que todo recaiga en el Estado. La realidad es que el Estado no tiene los recursos suficientes como para poder cubrir todo. De ahí fue que se crean, sí, las obras sociales. Es decir, las obras sociales vienen a complementar. Pero, ¿qué pasa? Hay en cuestiones que en una determinada época no se consideraban de determinada manera y que con el correr del tiempo nos empezamos a dar cuenta de decir, uy, che, esto debería tener que ser de otra manera. Y bueno, a partir de ahí se fueron sancionando diferentes leyes que vienen a complementar ese laburo nuestro. Bien, recién dije, bueno, que por ahí consultan, digamos, en este caso a la profesional, ¿sí? En última instancia. En otras ocasiones no es así, estimo que una persona concurre buscando asesoramiento legal. ¿Por dónde voy para, digamos, obtener lo que estoy necesitando en este momento? Exactamente. Nuestra labor es no necesariamente ya en decir, bueno, che, iniciamos el amparo y eso, sino muchas veces la consulta es, mira, la obra social me está pateando o tengo que presentar un determinado reclamo ante la obra social o tengo que presentar el trámite para, ¿cómo hago para, no sé, evitar que me lo deniegan? Bueno, claro. La realidad es que yo te puedo decir, mira, tenés que presentar el trámite determinada en forma, lo cual no quita que la obra social te lo vaya a denegar o te lo vaya a autorizar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las obras sociales, por más que sepan que tienen que cumplir, no cumplen. Ese es el problema. Por más que vos le presentes el trámite con todos los requisitos, ¿sí? No te cumplen a lo mejor igual. Y a la persona, lamentablemente, no le queda otra vía que terminar haciendo un amparo. Claro. Terminan con el amparo, ¿no? Judicializando una cuestión que no debería ser así, pero pasa. Exactamente, parecería que lo que digo atenta contra mi trabajo, pero pasa eso. No es lindo que la persona tenga que recurrir a la justicia para que se le termine cubriendo una prestación que ya hay una ley que le dice, claro, la tenés que otorgar. Sí, que en este caso la obra social ya está estipulado que debería otorgarla, ¿no? Exactamente. Bueno, por todo esto que nos estás contando, cuando, digamos, se cumple el objetivo, ahí aparecen las satisfacciones. Porque estimo que debe haber mucho trabajo entre que arranca, digamos, justamente la tarea, tu tarea, con una determinada persona hasta que se llega, digamos, al resultado final. Exactamente. ¿No? Yo a veces digo, cuando la persona me dice, me llegó la prótesis, cuando la persona me dice, me llegó el medicamento, y eso es como que decís, respiro un poco. Respiro porque hay veces que es sentir, así como el abogado penalista, hay veces que siente la libertad que tienen en sus manos la libertad de una persona. Bueno, hay veces que uno tiene la salud de esa persona en sus manos. Y hay veces que la labor de quienes nos dedicamos al derecho a la salud no es meramente también el reclamo judicial. Muchas veces pasa esto, que como la obra social, pese a tener una sentencia judicial que le dice, che, tenés que entregar la prestación y no la entrega más allá de las medidas que se pueden tomar dentro del expediente judicial, hay veces que es moverte ante la obra social, empezar a llamar de acá para de un lado para el otro, para tratar muchas veces de recabar información, porque además pasa eso, a veces son reticentes en darte información, que está mal porque la persona, el afiliado, tiene derecho también a tener la información de cómo va su trámite o de qué en qué sector de la obra social se encuentra. Y bueno, ahí tenés el tema de lo que hablábamos hoy, y burocracia. Burocracia. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Qué tema? Con los integrantes más pequeños de las familias, ¿no? Que muchas veces los tenemos olvidados y sin embargo en ocasiones también, ¿no? Terminan resultando damnificados. Bueno, temas de los niños. ¿Qué tema? En el año 2015 a nivel provincial se creó lo que es una figura abogado del niño, ¿sí? Para lo cual se te exige una capacitación, tener que rendir un examen y luego a partir de eso te puedes inscribir en lo que es el registro público
Provincial de Abogados del Niño, ¿sí? Que es una figura que no se encarga de, digamos, defender ni al papá ni a la mamá, sino que se encarga de trabajar con el niño. La realidad es que es una figura que se debería tener que designar en cualquier tipo de causa judicial. Generalmente se circunscribe a lo que es el ámbito del derecho de familia, una cuota alimentaria, un régimen de comunicación muy conflictivo, un cuidado personal, que era lo que antes se conocía como la tenencia, pero la realidad es que se lo tendría que designar en cualquier proceso que intervenga un niño. Ejemplo, daños y perjuicios, ¿por qué no? También un amparo de salud, en una sucesión. Y esta figura que se encarga de hacer, velar por lo que nosotros llamamos interés superior del niño. ¿Y qué es este interés superior del niño? La máxima satisfacción de los derechos del niño. Derecho a la salud, derecho a educarse, derecho a un crecimiento integral, derecho a la integridad física, entre otros tantos derechos. Ahí se trabaja con el niño, fuera de los adultos, y generalmente se suele trabajar de manera interdisciplinaria. Insisto, hoy se lo circunscribe mucho a las causas de familia, por ejemplo, chicos también en situación de adoptabilidad, chicos con una medida de abrigo, y se tiene que trabajar desde la interdisciplinariedad, porque nosotros somos abogados, no somos psicólogos. Claro, sí. Entonces, muchas veces nos tenemos que valer de herramientas que justamente por la carrera que nosotros estudiamos no nos las enseñan en la facultad, y siempre está bueno trabajar. ¿Por qué? Porque cada chico es un mundo, cada chico no se va a sentar frente a un juez y le va a decir todo. Hay algunos que son más introvertidos, otros que son más extrovertidos. Y ojo que también los niños en materia de obras sociales son bastante vulnerables. También, sí. Y digamos, particularmente en lo que es la faz laboral, bueno, primero preguntarte por qué, ¿no?, te has interesado en esta figura del niño y, bueno, ¿dónde tienen que intervenir mayormente el abogado o la abogada en este caso? Mira, yo siempre digo que es una situación... porque a veces también los niños sí quedan como una especie, una suerte de rehenes ante determinada situación, ¿no? Exactamente. Entonces, primero, ¿por qué elegí ser abogada del niño? No soy de creer mucho en las casualidades. Mi abuela materna toda la vida fue, o gran parte de su vida fue directora de lo que era el Brumana. Y ella siempre en su vida quiso ser como abogada. Entonces yo digo, bueno, hubo algo ahí que a mí me llevó a querer ser también abogada del niño. Lo digo realmente con muchísimo orgullo eso. Y después, a la hora de que nosotros ya intervenimos en una causa como abogado del niño, no es que vos lo tenés que sentar al chico en el estudio y que el chico te tiene que largar todo. La realidad es que los chicos son sensibles, muchas veces se ven manipulados por las posturas de los adultos. Entonces, primero lo fundamental es crear un espacio de confianza con ese niño, preguntarle por sus intereses, crear un espacio de juego, ¿sí?, dependiendo lógicamente de la edad. Hay veces que cuando están, por ejemplo, en el hogar de abrigo, lo conveniente no es que vayan a tu estudio, vos trasladarte a su espacio. Claro. Entonces, la idea primero es crear un espacio de confianza y de contención, y un espacio en donde el chico se sienta seguro, hacerle saber que es su espacio, ¿sí?, y que en ese espacio él va a poder decirte lo que él siente. Lógicamente, muchas veces lo que él siente, su interés personal, puede ser contraproducente a su interés superior. Ejemplo, si vos tenés un niño, ¿sí?, que está en una situación de extrema vulnerabilidad, porque, por ejemplo, vive a lo mejor en un contexto de violencia extremo, ¿sí?, y ese niño quiere seguir en la casa y se le dispuso una medida de abrigo, esto es que sea en principio separado de sus progenitores, tenés que explicarle de que por más que su interés personal sea estar en su casa, es contraproducente a su interés superior. ¿Por qué? Porque no está bien que le peguen, no está bien que lo violenten, ¿sí?
¿Qué pasa? En muchos de esos casos los niños naturalizan a veces esos contextos de violencia y bueno, ahí es donde se acude a inicios de tratamientos psicológicos, ¿sí? Que bueno, ahí es donde nosotros nos valemos del psicólogo del niño como para adquirir herramientas y poder explicarle también a ese niño desde el punto de vista legal qué es una medida de abrigo, por qué está separado, por qué no está bien que le peguen. Es un trabajo muy fino el que hay que No, por supuesto, que por supuesto. hacer. Pero tiene mucho que decir los niños en ocasiones, niños, niñas, y a veces no son escuchados. Totalmente, yo creo que se habla mucho del derecho del niño a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta, pero todavía cuesta un poco. Y ojo, hay veces que hay que tener cuidado, porque hay muchas veces que hay una línea muy delgada en que no revictimizar al niño. ¿Por qué? Porque si él ya fue escuchado y vos haces que ese niño sea escuchado una y otra vez, que tenga que contar una y otra vez lo mismo, termina revictimizándolo. Y ya hay veces que suficiente tiene. Claro, sí, no, por supuesto, sé que tenga que contarlo en distintos ámbitos reiteradamente ya es... Lo que pasa que en ocasiones, digamos, cuando digo no se lo tiene en cuenta, es porque, bueno, a veces el niño puede tener miedo. Totalmente. Puede tener miedo, entonces ahí donde recién decís que tenés que hacer un trabajo muy finito, de mucho cuidado, ¿no? Con mucho tacto. Y por otro lado, bueno, viste que cada familia tiene una situación distinta. Exactamente. Un contexto diferente. Exactamente. Y más cuando ya ingresamos en el terreno de la vulnerabilidad, ¿no? Ahí es más complicado. Ya de por sí, toda persona en edad menor de 18 años, al igual que las personas con discapacidad, niños, adultos, adolescentes, como así también los ancianos, la mujer, incluso ya se lo considera de por sí en razón de la edad, del sexo, se lo considera como grupos hipervulnerables. Entonces, siempre que acceden a la justicia, sea por X motivo, ¿sí? Se debe tener presente esto. Son personas que son personas hipervulnerables. Bien. Bueno, y obviamente, insistimos con él, la verdad que es un laburo que no es difícil mejor dicho, no es fácil de abordar, más bien es difícil de abordar, ¿sí? Porque son siempre cuestiones ahí con el tema de las obras sociales o con el tema de la niñez, bueno, que son sensibles. Muy sensibles, sí, la verdad que sí. Pero bueno, cuando se ven los resultados es una linda gratificación y decir, bueno, algo bien hice. Por supuesto que sí. Bueno, Carolina, agradecerte que hayas venido en principio y contarnos un poco acerca de tu trabajo, ¿sí? Con el tema de las obras sociales, bueno, también con la niñez, ¿sí? Que insisto con esto, porque muchas veces hemos hablado por ahí con profesionales por diferentes temas que involucran a niños, pero no que trabajen con niños, ¿no? Sino que mayormente, bueno, hay alguna disputa familiar con niños en medio, ¿no? Exactamente, es donde, como bueno, dije hoy, esta figura es donde más se ve. La realidad es que, si nos ponemos a pensar, se creó en el 2015, es joven, pero no, digamos, y todavía cuesta un poco que nos ya con casi 10 años, ¿no? Sí, son casi 10 años. A veces también, bueno, a partir de este trabajo seguramente también ahí se vislumbra de por qué pasa lo que pasa, ¿no? Porque muchas veces por ahí le caemos a los menores en cuanto a sus actitudes, pero no sabemos todo el contexto que hay detrás. Totalmente. O intrafamiliar, ¿no? Totalmente. Esto involucra, discúlpame, este trabajo sí. que estás haciendo como abogada, ¿involucra también lo que son cuestiones, por ejemplo, de violencia intrafamiliar? Totalmente, sí, totalmente. A ver, nosotros intervenimos cuando el juzgado pide a lo que es el Colegio de Abogados Departamental la designación de un abogado del niño. Generalmente nos designan en función del domicilio del niño. Si el niño reside acá en Chivilcoy, bueno, designan a alguien de Chivilcoy, pero, por ejemplo, no sé, el chico vive en Gorostiaga, no hay ningún abogado en Gorostiaga, digo por dar un ejemplo, sí, que sea abogado del niño, bueno, te designan a uno de Chivilcoy por ser la localidad más cercana. Insisto, para ser abogado del niño hay que hacer una capacitación y posteriormente a rendir un examen y a partir, si lo aprobás, a partir de ahí pasás a ser inscripto. Y una vez que te designan es empezar a tomar conocimiento de el expediente, ¿sí? Generalmente te designan cuando ya el expediente está iniciado, ¿sí?
Y bueno, ver cómo articulás vos la entrevista, ¿sí? Con el niño. Generalmente ahí nos contactamos con los colegas para decirle, mirá, a mí me designaron como abogada del niño tanto, ¿sí? Cómo podemos facilitar, si está con el papá o está con la mamá, cómo podemos facilitar la entrevista. O muchas veces están en el hogar de abrigo y ahí es tomar contacto con el hogar de abrigo para ir, para conocerlos, ¿sí? Y bueno, ahí empieza toda la labor de crear ese espacio de confianza y seguro con el niño. Bueno, quiero agradecerte, insisto nuevamente, por estos minutos que nos has brindado, por hacernos conocer otras especialidades, ¿sí? De lo que es la abogacía. La verdad que cada vez que entrevistamos a un profesional nos vamos metiendo en distintos ámbitos, en distintos terrenos, ¿sí? Denoto por tus palabras que no te has equivocado en la profesión, No. porque la abordás con mucha pasión, Sí. ¿sí? O sea que de aquella niña a hoy la abogada se fue haciendo todo el camino, ¿no? Para llegar hoy a la actualidad, aunque siempre hay algo más. Siempre hay algo más, Siempre va apareciendo algo más. Siempre hay algo más, siempre las leyes no son estáticas, son dinámicas. Seguramente lo que hoy no está regulado, mañana lo estará. Bueno, eso y hoy con la tecnología, bueno, vos sos joven, pero ¿cambió mucho el trabajo? Sí, yo básicamente mis inicios de profesión fueron con el expediente electrónico. Claro, ya naciste con el expediente si bien electrónico. Todavía se sigue viendo el expediente formato papel, hay algunos que han quedado mixtos. En la realidad hoy ya es casi todo electrónico, y es más, la pandemia vino a acelerar un poco en el tema de el expediente electrónico. No sé, antes las audiencias eran sí o sí presenciales, por claro. ejemplo en Mercedes, y hoy contamos con las posibilidades de hacerlas en forma virtual. Hay en algunos casos que por la índole de ese expediente no se pueden hacer en forma virtual, entonces es mejor hacerlo en forma presencial. Bueno, ¿y el jueves hay alguna celebración en particular o no? ¿Cómo se toma el día del abogado? ¿O se toma con trabajo? No, se toma con trabajo. Trabajar. Haciéndole honor a la profesión, trabajando. Así que... Bien, o sea que las salutaciones te van a encontrar ahí en el estudio. En el estudio, exactamente. Carolina, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, Eduardo, a vos por la invitación, y déjame mandarle un saludo a mi familia, a mis amigos y a mi pareja que me han hecho el aguante durante toda la carrera y también actualmente en el ejercicio. Les mandamos un saludo, fundamental a la familia, para poder realizar cualquier clase de trabajo. ¿Sí? Cualquier clase de trabajo, cualquier clase de estudio, el apoyo. En estas clases de trabajo, estimo, donde, bueno, muchas veces volvés a casa con una sonrisa y en otro caso volvés, ¿sí? Con impotencia porque hay cuestiones que no avanzan o cuestan que se destraben, ¿no? Totalmente, y es donde es fundamental la contención de nuestros seres queridos. Muchas gracias por venir. Gracias, Eduardo. Carolina Ricci con nosotros aquí en La Mañana del Centro, abogada, por supuesto, como lo han notado. Hacemos una tanda y ya regresamos. Espacio de publicidad.